Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, en esta ocasión para un nuevo ingreso. Siempre que veo caras nuevas o no habituales en este Ateneo, me gusta recordar, soy reiterativo en ese sentido, pero me gusta recordar dónde se encuentran. Se encuentran en una institución que se fundó en 1858, es decir, tiene vieja data y es el segundo Ateneo más antiguo de nuestro país, después del Ateneo emblemático y paradigmático Ateneo de Madrid. Aunque si ustedes ven la galería de presidente que ha tenido este Ateneo, bueno, pues es un equipo también de Champions League, los presidentes, salvo alguna excepción como el que les hablo. Bien, como digo, es una institución que prácticamente abre sus puertas todos los días, de manera, bueno, pues prácticamente desde su fundación, con monarquías, con repúblicas, con dictaduras, con días de viento y lluvia como el de hoy. Es decir, que siempre somos una ventana abierta a la cultura, al diálogo y, bueno, a toda aquella actividad que podamos facilitar de manera altruista a la ciudad de Cádiz. En esta ocasión, como digo, es un nuevo ingreso, lo cual, bueno, pues nos provoca bastante o mucha alegría. En este caso, el ingreso es del doctor Carlos Martín Peñasco, al que agradezco desde ya el que esté aquí con nosotros para ingresar en esta casa. Estoy seguro que va a ser un buen fichaje para nuestra institución. Él es especialista en medicina de familia y comunitaria y doctor en artes y humanidades. Desde hace unos años esta institución ha apostado por el encuentro de las dos orillas, es decir, el encuentro de la ciencia por un lado y de las artes y las humanidades por otro lado. De hecho, el premio más importante que damos todos los años, que es el Drago de Oro, pues en esa línea lo estamos encaminando para que sea un referente a nivel nacional. El último ha sido a Arzuaga, el arqueólogo, el paleopatólogo, y que, bueno, pues de alguna manera esa idea de unir ciencias y humanidades venía representada por este último Drago. La conferencia a mí me parece el título de lo más sugerente. El aburrimiento no es lo que usted se cree, y para no aburrirles más, pues yo le paso la palabra al presentador, a mi querido amigo José María Esteban, adjunto a la presidencia de esta casa. Cuando quiera, José María. Sí. Tengo las aguas. ¿Que habla bien, señor presidente? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Carlos. Uno está muy grato, o sea, muy honrado en no solo proponer personas que ingresen en esta institución muy centenaria, lo ha dicho el presidente, sino tener amigos que de alguna manera les apetezca formar parte de este club liberal, porque en el fondo es una institución donde caben todas las ideas y de alguna manera es muy grato no solo ver caras aquí conocidas de nuevo, de mucho tiempo, no quiero mirar a nadie, pero aquellos tiempos inconfesables, ¿verdad? Que ya lo hablaremos. En los años 70, hay muchos amigos de los años 70 aquí, y que de alguna manera pues me toca el honor de presentar al que ingresa, al recipiendario. El currículo académico que ya se ha iniciado es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, funcionario del Estado, licenciado en Filosofía y Letras, en Humanidades, máster en Estudios Hispánicos en la Universidad de Cádiz, doctor sobresaliente cum laude en Arte y Humanidades, con la tesis titulada Cínicos y Neurotransmisores, un estudio sobre las condiciones cerebrales de los filósofos de la escuela cínica griega. Según él, un impresionante documento que te vamos a pedir que conste también en esta casa. Estudios de Teología en el Instituto Superior de Ciencias Tecnológicas en el ISCRAM, título en Bioética por la Escuela de Salud Pública de Granada, director de área sanitaria de la provincia de Jaén y Cádiz, autor de diversos artículos, ponencias, congresuales y comunicaciones en materia de salud. Nace como el Quijote en alguna tierra central de La Mancha, de cuyo nombre pues, no nos dan señales, pero bueno, aparecerá seguramente en su discurso. Ha publicado dos magníficos libros, uno que es Vidas Improbables, una aproximación ensayística a 21 personajes históricos de una proyección muy variopinta y además muy especialmente elegidos, y que es un gustazo verlo. Yo he tenido el grato
hemos intercambiado, aunque te debo el libro que presentaré mañana, sobre esas vidas tan importantes como una Tosa, una muchacha que en aquellos tiempos, que estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, VII, VIII, pues lo obligan a casarse con Cambises. Cambises era el hermano, no se llegó a casar, pero se casó, puso un casamiento mucho mejor que fue Ciro I. En aquellas épocas de los Ciros, los Darío y esa historia. Bueno, como esa, pues está también el Carlos de Sualdo, el músico y, bueno, señor que se quitó a la mujer del medio porque se iba con otro señor, no sé por qué, ¿no? O el Viledan mucho. Ese libro conviene adquirirlo, es muy bueno, y además es pequeñito y de buen tamaño. Y luego el de 30 mujeres de cine para una tarde de invierno. Una verdadera declaración amorosa a 30 estrellas del cine, 30 de los grandes directores que le dijeron y otros 30 galanes que estuvieron en la película como la otra parte, ¿no? Que en el fondo ese libro es una declaración de amor por el cine clásico. Aquí no veo a mi amigo Domingo, que es otro enamorado del cine clásico, pero seguramente ese libro le encantará. De la manera personal, porque está en la académica, Carlos, aparte de amigo propio desde hace más de 45 años, lo he contado, son casi más de 45 años que nos conocemos, junto a otros miembros que están por aquí, donde estudiábamos, unos medicina, otros arquitectura, yo en Sevilla, vosotros en Cádiz, donde nos veíamos más fuera en los congresos vestidos de grillos, siempre nos hemos vestido de grillos, con la beca amarilla, como está mandado, porque yo, aunque arquitecto, estuve en la Tuna de Medicina de Sevilla, y nos hicimos grandes amigos de la Tuna. Hemos hecho muchas correrías incontables, inconfesables e impresentables, como podemos decir. Pero es verdad que Carlos nos ha unido una amistad, donde nos hemos visto como comunes amigos, Eduardo, bueno, todos los que estáis aquí. Y de alguna manera el que ingrese en el Ateneo para mí es una enorme satisfacción el presentarlo. Bueno, dice que su pareja de baile no es solo María José Lara, es de los Condes de Lara, ¿no? De los presidentes de los Condes de Lara, sino un amigo que era un caballita de Ventolina, que se nos fue de la mano. Nuestro querido amigo Juan Antonio, que de alguna manera lo recordamos siempre mucho en esta casa. Un trabajador infatigable, investigador, bueno, una persona entrañable, que en el grupo que estamos aquí, los 7, 8, siempre era el eje sobre el que discurría nuestra amistad, nuestra gente y sobre todo nuestros jocosos momentos. Siempre lo hemos pasado muy bien con él. Además, era el líder para reunirnos en Navidades para comer con todos ellos aquí en Cádiz. Carlos, que es el del que hablamos de verdad ahora como ingreso, porque Juan Antonio se nos fue, Nico Segura. Carlos es poliédrico, ecléctico, contradictorio, inconformista, razonablemente individualista, aunque muy amigo de sus amigos, y es del Real Madrid, aunque ha salido en el boletín oficial del Estado que han cambiado el resultado. Mañana va a pasar, mañana ganará el Atlético, seguro. Bueno, dependiendo de lo bien, inaguantable, pero inaguantable somos todos los unos días. Un disfrutador del mundo, un bastinazo, como diríamos en Cádiz, un gran amigo, sobre todo. Ah, y la última noticia, y termino. Se jacta de ser de uno de los poquísimos no andaluces que ha ganado el primer premio de coros en el Falla con un coro que se llamaba Los Plumeros del Carnaval. Y lograron, eso fue el año 80, 81, terminando la carrera casi. Del siglo pasado. Y luego con el otro amigo Ido, que fue Julio Pardo, también formó parte de los Asperinos, ¿os acordáis? Asperinas, Peseta, Asperinas, esa canción en la Tuna se tocó muchísimas veces. Bueno, en cuanto al título del discurso, que se llama El aburrimiento no es lo que usted se cree, dejo que don Carlos haga todo lo que tenga que hacer. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, José María, tan acertado como siempre. Y tiene la palabra Carlos, cuando tú quieras. Vamos a ver. Primero quiero agradecer verdaderamente la acogida de esta casa y lo hago en la persona de su presidente, de mi querido José María, a quien, como ha dicho, conozco desde hace tantos años, y también a todos ustedes que han tenido la amabilidad de venir a acompañarme este día, a estar con nosotros, en un día horrible de lluvia, aunque cuando hemos entrado he advertido que estábamos tan necesitados de agua que hubiéramos ido José María y yo a la Plaza San Antonio y hubiéramos dicho el discurso solos, allí cayendo el diluvio. Así que si ha llovido, si está lloviendo y llueve estos días, pues bienvenido sea. Así que gracias por acogerme. Quiero hacer primero un pequeño recuerdo que van a entender muy bien. Se cumplen
algo más de 2 años, de una ocasión que tenía que presentarse, que era la acogida en esta casa de mi querido amigo y vuestro, Juan Antonio Micó Segura, el profesor Juan Antonio Micó. Como recordarán, estaba prevista esa entrada en el Ateneo para octubre de 2021. Con ese motivo, Juan Antonio se dirigió a mí y me pidió, en fin, él siempre fue muy amable conmigo, claro está, que le escribiera la presentación para que fuera leída en el acto de su adhesión. Como sabemos, una feroz enfermedad se lo llevó en muy pocos días, en poco más de un mes. Así que, en su recuerdo, déjenme traerle algunas de las líneas de entonces que iban a ser leídas aquí y que le hice llegar ya hospitalizado con el fin de que ahora podamos reivindicar su envidiable espíritu, aún en aquellos momentos de desolación. Una parte de aquel texto que iba a leer en aquella ocasión decía así: a altas horas de una noche de primavera de 1980, háganse una idea, Juan Antonio y yo nos dirigíamos al piso que compartíamos en aquel tiempo aquí en Cádiz. En aquella ocasión, la conversación derivó hacia un punto muy común cuando uno está acabando la carrera, que es cuando tiene que pensar qué va a ocurrir ahora. Bueno, esto es un momento en el que todos entramos un poco en dudas y sopesamos distintas posibilidades. Juan Antonio había sido alumno interno en la cátedra de farmacología con el catedrático, todos de ustedes lo recordarán, Eduardo Cuenca, un histórico bárbaro, y también con aquel entonces Juan Gibert, que era el adjunto, que se dio la circunstancia terrible que también fallecieron en el año 2021. El caso es que aquella noche Juan Antonio había tenido un mal día, de modo que había pasado algo, estaba un poco ahí, y que entró en dudas, no sabía qué hacer. Por ese motivo, pues me dice que se estaba planteando pues, sopesar otras posibilidades. Yo entonces le dije, no para ti, Juan Antonio, no sé cómo te irá en otro campo, seguramente bien, pero estoy seguro que la facultad perderá un gran docente si lo dejas. Y una parte de ti, quizás la mejor, también se perderá. Entonces Juan Antonio entró en una fase de profunda y larga meditación, unos 8 segundos, 9 quizás, y dijo, mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar. Y entonces yo ya tenía una manera de orador bárbaro y le dije que sí, coño. Y ahí quedó claro que su futuro estaba sellado. Y como si fuera al final de una novela de John le Carré, nos dirigimos en nuestro potente automóvil a altas horas de la noche. Había entonces un centro cultural aquí en Cádiz, Las Pérgolas, igual a alguno de ustedes les suena. Algunas caras veo por aquí. Aquí se hablaba muchísimo de Aristófanes. Y nos fuimos allá y quedó cerrado el asunto de qué iba a hacer con su futuro. Bueno, les voy a contar una anécdota de Juan Antonio que es muy graciosa. Esta foto que ven ahí, le ruego que reparen en el modelo Nino Bravo 70 que lleva Juan Antonio. La persona que está en el medio es Mario Vallejo, que muchos de ustedes le conocen, hoy es director del Instituto Alberto Sols en Madrid, del CSIC, una verdadera eminencia y un gran orgullo para la Universidad de Cádiz. Bien, pues la anécdota que le voy a contar es que estábamos un día, sería también en Las Pérgolas o un sitio de estos, y nosotros en vez de hablar de mujeres y cosas así, hablábamos mucho de ciencia. Bueno, pues vino un día Juan Antonio, tristísimo, dice, no os habéis enterado qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, Juan Antonio? Y Mario enseguida. Dice, debes saber una cosa, resulta que ya la psicosis maníaco-depresiva no existe. Coño, ¿cómo que no existe? Dice, ¿han llegado los malditos psiquiatras? ¿Hay algún psiquiatra en la sala? No, bien. Han llegado los malditos psiquiatras, los malditos psiquiatras han cogido, pero no fue. Y han cambiado el nombre y ya se llama trastorno bipolar. Entonces está disgustadísimo Juan Antonio y Mario también, entramos en una crisis, imagínate. Y a mí el trastorno bipolar siempre me ha sonado como que se te acaba la batería del coche, algo así. No es como una psicosis maníaco-depresiva, que como todo el mundo sabe, poética, es literaria. Virginia Woolf era una maníaco-depresiva, parece que lo al río, pues, sí, llevando las cosas al extremo. Pero estamos muy disgustados. Entonces la anécdota acaba diciendo que Juan Antonio dice, ya esto no lo voy a investigar. Tenía una línea de investigación, ¿ya?, con la psicosis, pero como lo han hundido, a partir de ahora no quiero saber nada.
y ahí quedó. Entonces por eso todavía no hay un tratamiento plenamente cerrado. Como solamente hay como solamente hay un psiquiatra, me voy a hacer una cosa. Si no han cambiado en el último mes el trastorno bipolar, si no lo saben, yo os lo digo, entendemos que el bipolar 1, el 2, la ciclotimia y el no especificado. Coño, psiquiatra cualquiera. ¿Usted qué es? Yo no especificado. ¿Qué te ha dicho el médico? No especificado. ¿Y te ha mandado tratamiento? No, eso no es especificado. Entonces, esto siempre hacemos una broma, un poco nos metemos con los psiquiatras, ellos con nosotros, y al final quedamos bien. Bueno, pues esta pequeña broma lo que quiero hacerle ver es que a Juan Antonio le adornan 40 años de trabajo, brillante, académico. Ustedes podrán encontrar en revistas, encontrarán artículos, reseñas, repositorios, que nos dibujarán la persona extraordinaria que era él. Quiero decirles que el hecho de que luego fuera catedrático de neurofarmacología no es sino un paso más en una trayectoria brillantísima. Cuando me dijo que iba a venir a ser acogido al Ateneo, iba a formar parte de esta casa, pues no pude resistir la tentación de leer algo sobre el Ateneo en general y el de Cádiz en particular. Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, desde 1858. Buen nombre. Y digo, bueno, vamos a ponernos un poco eruditos y recordemos a alguien notabilísimo como el doctor Marañón. Hago un inciso para decir, cuando quieran quedar bien, digan que lo ha dicho Marañón y fuera. Siempre. Yo lo hago con mucha frecuencia. Pues bien, Marañón tiene una frase que todos ustedes conocen, que era aquella de aquel médico que solamente medicina sabe, ni medicina sabe. Bueno, esta frase parece que estaba preparada para Juan Antonio por su carácter poliédrico, una persona formada, polifacético. Realmente estaba pensada para ello. Así pues, he aquí a mi querido y desafortunado amigo, que iba a ser acogido en uno de los lugares donde todavía se tiene cuidado y atención por el conocimiento. También desafortunado este Ateneo, porque se quedó sin uno de las personas de los precisos, ¿no? Como diría Martin Scorsese, uno de los nuestros. Y finalmente también desafortunado yo, porque cuando escribí aquella nota a la que estoy haciendo referencia, la rematé con una frase casi humorística, que decía, la voy a leer aunque ahora queda un poco triste, pero decía así el final. Amigos ateneístas, yo lo he aguantado 40 años, ahora les toca a ustedes. Y naturalmente no le vamos a ver caminar por los pasillos, pero si estamos atentos, estoy seguro que percibiremos su espíritu junto con los de otras personas notables que han formado parte de esta casa. Así que, querido Antonio, está presentado, te lo tenía prometido. Bien, después de partir de ese corazón, con esta hábil exposición que he hecho de nuestro querido amigo, vamos a ver qué les puedo decir esta cosa que tanto les ha gustado. Lo del aburrimiento, que es una cosa que llama la atención cuando a todo el mundo le atrae una cosa tan pesada como esto. Pero voy a empezar diciendo una cosa. Las palabras que vienen ahora, naturalmente, no son una exposición científica, sino más bien lo que literariamente ya llamaríamos ensayística. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, se entiende muy bien. El aburrimiento no pertenece a las cosas, vamos a decir, tangibles, entendiendo como tangible lo que se puede tocar. No se puede taular, no se puede medir. Entonces, roza con mucho la metafísica. Entonces, tenemos que aceptar desde el principio que la metafísica es necesaria para entender la física, como necesitamos conocer el agua para entender el fenómeno de la lluvia. Pues con esto pasa igual, nos podríamos preguntar, ¿es el aburrimiento un concepto metafísico? Lo son la alegría, el dolor, el amor, la pesadumbre. Antes de irnos ya tan alto, que me he ido ya yo a las nubes, creo que tenemos que intentar primero ponernos de acuerdo en ver qué entendemos todos por aburrimiento. Y para eso, le voy a poner esta
diapositiva. Bien, le voy a poner unos cuantos sinónimos, polisemias y metátesis. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la palabra aburrimiento, ven las definiciones y he señalado ahí algunos vocablos, todos admitidos perfectamente por la RAE. La polisemia es, como sabemos, efectivamente la diversidad de significados que las palabras pueden tener dependiendo de su tono, del contexto en el que están. Y la metátesis, recuerdan, la metátesis es una figura literaria que lo que nos indica, lo que hace es que cambia de situación alguna sílaba, alguna letra, y cambia el sentido de la frase, o simplemente instaura una nueva. Un ejemplo que todo el mundo, si alguien aquí en la sala se llama Gabriel, es harto que le digan Graviel. Bueno, pues eso es una metátesis. Veo ahí a uno que es un Graviel. Entonces es curioso que la metátesis además a mí me gustan mucho porque define muy bien el carácter del público que las utiliza. Ha visto que he puesto ahí lo de aburrimiento, tal, pero cojan la palabra aburrido, tráigasela a Cádiz y usted dice aburrido, puede decir aburrido, y si es un niño usted dice aburridito, me tienes aburrido, y no es lo mismo que aburrido. En ese sentido, con estas posibilidades, la lengua no hace sino crecer. Ven que hemos señalado aburia, apatía, hastío, que todas pueden ser coherentes con el término aburrimiento, pero tienen sutilezas. No es exactamente lo mismo apatía que hastío. Por eso he puesto ahí esas definiciones, que ahora dentro de un momento vamos a ver que cobran peso. Han visto que hábilmente he dejado al final la última, que es acedia. Acedia es una palabra, también se puede decir acidia, está admitido. Acedia es una palabra que, como ven, significa flojedad y pereza, pero yo les hago aquí una broma, no una broma, sino que quiero reivindicar la importancia de los signos diacríticos, es decir, de los acentos. Coge acedia, que es flojedad, pereza, tal, le pone un acento y mire lo que pasa. Y es una acedia, coño. Es una cosa riquísima que se utiliza, esa palabra se utiliza en Cádiz, en Cuba y en la República Dominicana, aunque creo que cualquier día se la van a apropiar también en Teruel, esto se ve venir. Pero hace día de momento eso es estupendo y no me he podido resistir a poner los sinónimos, según la RAE, de acedía, platija, platusa y pleuronesto. Vamos a ver, yo les sugiero que la primera vez que vayan al Titi de San Fernando, a la Punta San Felipe, ¿qué le ponemos al señor? Un platito de pleuronesto. Y entonces sabrán que viene usted del Ateneo. Esto es muy importante. Estos detalles hay que cuidarlos. Pleuronesto. Acedía, turba. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos qué pedir, un servicio social de esta charla, pues naturalmente la RAE, ya hemos dicho que define el aburrimiento como el cansancio del ánimo por falta de estímulo o distracción o por molestia reiterada. En esto estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que profundizar un poco y decir, vale, si todo esto, pero ¿desde cuándo nos aburrimos nosotros? A ver. Y entonces, vamos a investigar un poco. ¿Desde cuándo nos aburrimos? Pues esto es una cosa que la gente ignora, hasta hoy. Vamos a ver. En español, Joan Coromina, ya saben que su diccionario etimológico es uno de los grandes textos de consulta, junto con el María Moliner, de lo grande, verdaderamente, y ver lo que nos dice. La palabra aburrir, en realidad, nos pone que data de la primera mitad del siglo XIII, siendo sinónimo de aborrecer. De modo que aburrir y aborrecer eran lo mismo hasta que en el siglo XVI parece separarse cuando empieza a utilizarse el reflexivo, aburrirse, que no es lo mismo. Tiene una connotación que ahora vamos a ver cuando nos metamos con los filósofos, son muy divertidos. De modo que ya saben, antes del siglo XIII aquí no se aburría nadie, pues no existía, pero había algún antecedente que veremos. Y claro, ¿qué hacían los ingleses? Ese país que tiene un idioma que no utiliza acentos. ¿Qué se puede esperar de ellos? Nada bueno. Nos accedía, coño, como lo que vimos vosotros, los ingleses. Bueno, pues los ingleses, ¿qué hicieron? Como son, pues inventaron una palabra que se llama boredom, que no aparece en el idioma inglés hasta 1755. Esto los recalcitrantes dirían, lleva mucho menos tiempo aburridos. No, lleva mucho más tiempo, pero ellos siempre han querido quedar bien. El aburrimiento es sin duda anterior, como luego daré un dato importante.
Y lo que han ido haciendo, como los psiquiatras, han ido cambiando el nombre, de modo que cuando se aburrían, cogían y los equivalentes a tedio, hastío, lo que sea, y lo iban cambiando. Pero lo primero escrito que se tenga noticia parece ser que es de la novela de Carlos Dickens, La casa desolada, donde se emplea la palabra boredom como aburrimiento, tal y como lo concebimos hoy. Y dice uno, ¿y los franceses? ¿Pero qué se puede esperar de los franceses? Los franceses inventaron el ennui, para no quedarse atrás, que siempre lo han hecho, que toma fuerza de significación durante el siglo XIX, como ven. Ya Pascal, antes de todo esto, en su obra El pensamiento, le daba una entidad más metafísica, una profundidad mayor que el aburrimiento, que fue un concepto que ha ido convirtiéndose en superficial y superficial, hasta llegar a una cosa con una malísima fama. Tú eres un aburrido, ¿no? Es un insulto horroroso, ¿no? Y además todo el mundo está dispuesto a negar que se aburre, inventando las cosas más increíbles. Tan increíbles como los alemanes, que los alemanes le llaman Langeweile, que yo no tengo nada que poner. ¿Tú cómo estás? Digo, yo Langeweile. Bueno, alemán. No he buscado en polaco, debe ser ya el aburrimiento en polaco, pero quiero llamar su atención sobre los rusos. Los rusos han tocado esto de una manera muy especial. Miren, esto que os he puesto ahí, de Oblomov, a los que sean aficionados a la literatura rusa, siglo XIX, hay un autor, no tan famoso como, no sé, Dostoyevsky y tal, pero que es Iván Goncharov, y a los iniciados le recordarán muy bien, y escribió una novela cuyo nombre era Oblomov. Es un personaje que describe muy bien el carácter del alma rusa, del alma eslava. Es la descripción de unas personas que prácticamente dejan la vida pasar, viven sumidos en la inacción. Ya saben que había una gran clase media con una, vamos a decir, una aristocracia y una nobleza baja que vivía sobre el campesinado, y esta gente dejaba la vida pasar de un modo, vamos a decir, indolente. El traductor de la edición que yo he visto en castellano, que se llama Benjamín Salanova, es el que pone esta frase que le pongo aquí, dice: no es fácil el traducir al castellano el sentir del alma eslava que encarna Oblomov, pero sí hay una palabra, un neologismo, que es este, que es Olomoshchina, que en ruso quiere decir, aquí podríamos decir eso, como dejadez o abandono, en fin. Esto es interesante porque nos pone casi en las manos de Tolstoy cuando nos ayuda con la primera frase de Ana Karenina. Si recuerdan la primera frase de la novela maravillosa del gran Tolstoy, ruso, claro es, dice exactamente esto: todas las familias dichosas se parecen y las desgraciadas lo son cada una a su manera. Bueno, pues con el aburrimiento pasa igual. Todo el mundo lo siente, pero dependiendo de la cultura, del idioma, del entorno, cada uno lo vive a su manera, de modo que esto nos demuestra que los rusos son listísimos, y desde luego Tolstoy era un verdadero genio. Ya hemos visto que entonces nos aburrimos desde el siglo XIII, luego al XVI, y prácticamente podríamos decir que el aburrimiento es un concepto bastante moderno. La gente, los estudiosos lo atribuyen sobre todo a la Ilustración y al aumento del papel del individuo, ¿sí? Y también a la cantidad de influencias que empezaron a llegar, como la vida urbana y una serie de influencias que sometían a ese individuo por una parte reconocido en un ámbito de soledad. Y esto podía fomentar perfectamente una palabra que iba ganando cada vez más peso, a partir, ya digo, pese a lo que hemos dicho de las palabras, del siglo XIII y tal, pero es a partir, ya digo, de la Ilustración cuando cobra peso. Hay un antecedente, que lo voy a decir porque es muy conocido de los ingleses, para meterme un poco con ellos. El texto que hay sobre melancolía lo escribió Robert Barton. No confundí con Richard Barton, ese se casó con Liz Taylor. Robert Barton escribió Anatomía de la melancolía en 1620 y tantos. Y dentro de ese libro decía: yo escribo sobre la melancolía para escapar de la melancolía.
lo cual era una manera de reconocer que existía esa sensación que luego ha ido evolucionando y hemos adjudicado al aburrimiento. Con esa sensación, ya en el siglo XIX salen dos filósofos que todo el mundo conoce, solamente una referencia para no cansarme, pero claro, era una cosa muy sombría. Kierkegaard, que ya saben que era la idea de la huerta, en su obra Lo uno y lo otro sostiene lo siguiente: el aburrimiento fue lo que pobló al mundo. Pero caramba, Soren, ¿cómo dices esto? Pues verás, Dios se aburría, y ¿cómo se aburría? Creó a Adán. Pero es que los dos allí estaban aburridísimos los dos. Y entonces crearon a Eva. Y por una ecuación muy simple, que en fin, podemos atisbar, pues dio lugar a todo. A David, no sé, de modo que simplemente fue por una cuestión de inacción el que dio lugar a la creación del mundo. Esto, Kierkegaard. Ya está uno muy deprimido, porque claro, si Kierkegaard dice esto. Y entonces llegó Schopenhauer. Schopenhauer, que era prácticamente coetáneo, un tío muy inteligente, pero dice, voy a mejorarle un poco a Kierkegaard. Y dice lo siguiente. Vamos a ver, el concepto de tedio junto al dolor es una dicotomía consustancial al existir. Dice, y además añade la siguiente sentencia: la vida humana oscila como un péndulo del sufrimiento al aburrimiento. Joder, madre mía, está uno ya. Y esto a mí no me quería satisfecho. Digo, no, que tenemos que ver algo más sistematizado, porque esto está muy triste todo. Y entonces yo, con un alarde de imaginación, digo, vámonos a Heidegger. Heidegger. Le voy a decir una cosa, igual en la sala hay alguien que se cree que Heidegger es un tío que juega en el Real Madrid. No, ese es Rüdiger. Este es Heidegger. Entonces he puesto la foto para que luego nos den el cuadro. Por ahí. Heidegger es el que está en este lado. Este es Rüdiger. Gol al Atleti Madrid. El otro día. Heidegger no marcó. No juega con el Madrid. Bueno, después de esta información relevante, Martin Heidegger escribió esta obra que ven ahí, Conceptos fundamentales de la metafísica, una de sus obras Princeps. Y ahora van a entender muy bien, no se asusten con Heidegger, que en realidad es un tío muy listo. Y entonces se ocupa del aburrimiento y vean lo que ocurre. Identifica 3 escalones que van a entender y vamos todos a comprender muy bien. Primero, entiende que está el aburrirse por. ¿Qué es esto de aburrirse por? Vamos a ver, el aburrirse por, él mismo pone un ejemplo que puede ser cuando uno llega a la estación y el tren se acaba de ir o llega demasiado pronto y queda una hora para que llegue. Él lo llama el tiempo interpuesto. No depende directamente de uno, no vive en uno, es una circunstancia, es un vacío circunstancial. Entonces, ahí se ajustan sobre todo las palabras tedio, estás en la estación ahí esperando, tedio, o incluso la apatía, es decir, un tiempo inútil, perdido, nos hace pasar ese pequeño trance autolimitado. Ese es el primer escalón. Luego considera... lean esto que es muy gracioso, porque hay gente que lo lleva esto muy bien. Lean eso, si lo pueden leer. Sí, esto para la pandemia va de maravilla. Porque también se puede uno aburrir por la pandemia, claro, que es otro tiempo muerto. Y hay gente para todo. Entonces, este se dedica... ¿Lo habéis leído bien? Bueno, quiero decir que alguno de aquí lo mismo lo ha hecho también. Así que yo les recomiendo, si hay otra pandemia, cómprense 2 saquitos de arroz. ¿Sí? Y vamos echando fuera la tarde. Bueno, ha quedado claro, aburrirse por todo el mundo lo ha vivido alguna vez. Y esto. Ahora vamos a ir con uno que es muy interesante. Esto es Heidegger, era mucho más simpático que el otro, lo que era Andon Wolmos. Aburrirse con... ¿Qué es esto de aburrirse con? A ver, aquí la expresión básica en castellano es el hastío, que es lo que no interesa por su reiteración. El aburrirse con hay que tener mucho cuidado porque es el aburrimiento que ocurre con el entorno. Es decir, hay una cierta, como diríamos, todo el mundo estamos sometidos a una cierta alienación al vivir en una sociedad determinada con una serie de normas y acaban por ser rutinarias. De hecho, Heidegger menciona en este aburrirse con las fiestas, los contenidos, las conferencias, todo este tipo de cosas que ocurren, que uno se siente obligado y tiene que vivir con eso. Y además,
este tipo de aburrimiento, que es muy frecuente, es el que ha dado lugar a la cultura del entretenimiento. Esto tenemos que tener mucho cuidado, porque la cultura del entretenimiento puede ser un avance o puede ser el horror de un ser humano si uno no calibra bien a qué dedica su tiempo libre, su entretenimiento y por qué medios. Todo el mundo sabe en lo que estamos pensando. Y además, no solamente por una mala elección de esa cultura del entretenimiento contamina, ¿sí? Oímos cosas efectivamente que contaminan nuestra opinión, nos fuerzan a tomar decisiones que quizás no están en nosotros, sino que conduce a una cosa que los filósofos, sobre todo define muy bien, que es conduce al estancamiento. Esto es terrible. Una persona puede sufrir una contaminación, puede estar apabullado, pero puede huir. De hecho, ahora luego veremos después a alguien que lleva muy bien esa figura. Pero el estancamiento no. El estancamiento es casi un barco varado y es muy peligroso. Ese aburrirse tiene solución, pero hay que andar con cuidado con él. Y luego viene el más importante para la charla que les estoy dando, que es, como decía antes, el aburrirse. Han visto que ahí debajo pongo el caso de Petronio. He hecho una tontería. El caso de Petronio está muy bien, lo define muy bien. Si ustedes recuerdan, todo el mundo recuerda la película Quo Vadis, pues hay estaba Peter Ustinov, que hacía de Nerón allí, muy histriónico y tal. Y está Petronio, y entonces le escribe: mira, Nerón, estoy dispuesto a perdonarte tus atrocidades, que hayas quemado Roma y tal, pero no puedo soportar tus malos versos. Y claro, se lo escribió, en la siguiente escena se mató. Le dijo: ¿cómo que me dices esto a mí? Entonces Petronio, con buen criterio, pues se suicidó, porque Nerón no aguantaba una crítica. Y llegamos al tercer punto, digo, aburrirse, que es en el que me quiero detener un poco. El aburrirse sí es parte de nosotros. De hecho, yo quisiera trasladarles en el aburrirse esta idea. Piensen en que aburrirse es como una sala de espera que tenemos en nosotros. El aburrirse es un hecho personal, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, con lo que ocurre fuera. De hecho, uno puede pasar por los 3 escalones perfectamente, todos hemos pasado de hecho por esto. Pero el aburrirse hay que saber identificarlo bien, porque es parte de uno. De hecho, Heidegger lo identifica como una parte del ser humano, de modo que no solamente es un modo de expresión, sino que casi es necesario, ahora veremos algo más, para entrar en una fase de producción. Vamos a ayudar un poco a Heidegger, ¿no?, que era muy teórico. Lo vamos a ayudar con estos autores que lo voy a poner aquí. He cogido a estos dos porque hay muchos. Realmente es un tema que está muy en boga ahora. Pero Peter Tuchy, que ven ahí al principio, yo tuve la suerte en el doctorado. Este señor es catedrático de clásicas en la Universidad de Calgary y tuvo el detalle de escribirme y me hizo llegar la referencia a su libro. El libro, este que pone aquí, Aburrimiento, una historia animada, no está editado en castellano, pero yo me hice con una copia y le di un coñazo a un montón de gente para poder traducirlo bien. Y les pongo también a Martin Doleman. Haciendo una síntesis de los dos, reconocen que el aburrimiento, fíjense la primera expresión, esta de utterly fed up, que en inglés pues saturación, monotonía, rutina, pero pasa un poco igual que pasaba con Oblomorchina. Y la traducción no es exactamente así. Iba a decir una picardía, pero no sé si hay niños, ¿no? En realidad, utterly fed up se puede traducir aquí como estoy hasta los cojones, así, hablando en plata, ¿no? ¿Por qué? Porque es la saturación. Y se ajusta mucho al nivel 1 y 2 de Heidegger, ¿no? Por estoy harto. El estoy harto parece prácticamente me está exigiendo una huida. Pero Doleman es un sociólogo alemán, acuña el aburrimiento complejo que ven ahí, o existencial. Y este coincide con el tercero de Heidegger. Es el que vive en nosotros, es la sala de espera que tenemos nosotros dentro. A veces nos puede atormentar, otras veces no sabemos qué hacer, otras veces ni siquiera la reconocemos, pero casi podemos probar que está en nosotros, vive con nosotros. Este llama complex o existencial. Esto casi nos
obliga a mirar un poco al pasado y decir, esto no puede haber ocurrido en el siglo XX, tenía que pasar antes. Entonces yo hábilmente me he ido a Aristóteles, que era listísimo, más que todos estos, y vean lo que hacía en la descripción que hace del Problemata 30, dice esto, Aristóteles. Todos los hombres excepcionales son melancólicos. Situación que le atribuía a un predominio, como ven, de la bilis negra, esa melancólico. Melancolía significa exactamente eso, bilis negra. Ya saben que entonces, más que conocido, estaban los humores que predominaban, lo cual daba lugar a una tipología determinada de caracteres, para que podíamos ser sanguíneos, coléricos, tal. Entonces Aristóteles dice esto, y a mí me parece que Aristóteles, Tucídides y Doleman y Heidegger estaban hablando de lo mismo. De todas maneras voy a poner aquí un inciso, porque las cosas que se dicen con mucho peso necesitan una contraprestación, necesitan un crítico, y le voy a poner uno que probablemente no conozca, porque es rarísimo. ¿Qué es este? Juan Casiano. ¿Quién era este tío? Pues Juan Casiano era un padre de la Iglesia del siglo IV que decía, atribuye a cierto tipo de melancolía que llamaba el demonio del mediodía, el mal humor y el aburrimiento. Este título en latín tan bonito que ven ahí, queda estupendamente, es porque Juan Casiano describía los 8 pecados de la gente del Zenobio y decía, el demonio mediodía, es buenísimo, dice, es que a mediodía los monjes se ponen locos y es que empiezan a pensar cosas que los sacan de su función y empiezan a pensar cosas que no, el demonio al mediodía, y dirán ustedes, ¿y para qué saca este hombre esto ahora? Primero, para llevar un poco la contraria a Aristóteles, y segundo, ven ahora por qué la gente a mediodía se va a tomar cerveza. Está todo el mundo loco por salir del trabajo, porque huyen del demonio del mediodía. Y entonces Juan Casiano, al final, tenía razón. Bueno, pues, una vez que tenemos esos 3 niveles, estos son como simplemente los humores, por si quieren hacerse un pequeño autodiagnóstico y decir, ¿yo quién soy? Pues vean cómo son y ya saben lo que les domina, si la bilis negra o la flema, si son, los ingleses son flemáticos, que es mucho peor. Pero no, es otra charla, otro día hablamos de la flema de los ingleses. Y a donde quiero llevarles es a esto. Esta es la parte más importante de la charla, así que he dicho algo importante, esto. El punto de encuentro a donde yo quería llevarles es este. Hemos hablado de Heidegger, de estos investigadores y de Aristóteles. Bueno, pues la clave es que veamos que estamos asomados a un aburrimiento existencial, que hemos dicho la expresión sala de espera, donde parece que se está generando algo que pueda emerger y que casi podemos estar en la línea de pensar que es necesario. La creación no ocurre porque sí, no es un clic. Hace falta una especie de maduración, como en el vino. Y entonces, estas 3 líneas de pensamiento quizás nos ofrezcan una salida muy airosa sobre el aburrimiento y además le mejora mucho la mala fama en ese aburrimiento que Doleman llamó existencial. Quiero hacerles ver que el aburrimiento no solamente no es una cosa negativa, me refiero especialmente a el que da lugar, el que nos propone para ser creativos, para ser imaginativos, sino que personas que vengo a presentarle, he cogido ahí un puñadito de gente que son conocidas y que yo he titulado, cuando esto funcione, sale en mi auxilio. Ahí está, no demás, ahí está, perfecto. Nuestros queridos aburridos. Aquí, todavía no digo el nombre, primero ya se ha visto, ya todo el mundo sabe quién es este, naturalmente. ¿Ya gustó? ¿No le gustó? Coño, Sherlock Holmes. Un día. Bueno, en la lluvia. Entonces, hemos cogido nuestros queridos aburridos. Tenemos un personaje ficticio, naturalmente, el primero ya saben, es Sherlock Holmes. Tenemos un novelista, un poeta, uno en la cumbre que he llamado yo, iniciativa propia, como lo del alemán, un criminal de guerra, un genio del humor y luego otro. Vamos a ver. El primero que ponemos aquí es Sherlock Holmes. Es un personaje, ya saben, el personaje pertenece a Conan Doyle, que era un médico escocés, y genera un individuo con un talento extraordinario, pero en sus novelas, cuando Sherlock Holmes tiene un periodo en que no tiene casos, el doctor Watson se ponía negro, si lo han leído, tenía una costumbre que era o tocaba el violín o se ponía cocaína. Entonces esto naturalmente Watson le echaba la bulla
pero él no podía soportar efectivamente el aburrimiento que le producía una mente como la suya, el estar casi en una permanente excitación. Hay que decir de todas maneras que en el tiempo en que Conan Doyle escribía sus novelas, la cocaína no tenía en fin, la fama que tiene ahora, ni tiene las connotaciones que hoy tiene, pero era en fin, una sustancia que se utilizaba para combatir esas situaciones, y él, sin ningún empacho, proponía en sus novelas. De modo que tenemos al personaje ficticio que combatía su aburrimiento así. Luego, este es Salinger. Salinger, todo el mundo recuerda el guardián entre el centeno, el personaje de Holden Caulfield. ¿Os acordáis? Que cada 2 por 3 pasaba algo y decía, me quedé sin hablar. Se me otra novela diciendo esto. Salinger fue un individuo, podía adaptarse al punto 2 de Heidegger. Escribió muy poco, escribió esta novela que fue un exitazo bárbaro, como todo el mundo sabe, un clásico ya. Se recluyó en su casa, no concedía entrevistas y prácticamente huyó o sea, se sentía alienado por la sociedad y prácticamente se convirtió en su propio carcelero. Él combatía eso con el aislamiento y, sin embargo, era capaz, como fue el caso, de producir una obra de este calado. Luego dije un poeta. Joseph Brodsky, es este que viene aquí, fue premio Nobel de Literatura en el 87. Este hizo una obra muy conocida para la gente, en fin, interesada en la poesía, que se llama La elegía a John Donne, y afirmaba: si el aburrimiento te ataca, déjate, abandónate, llega hasta el fondo. Cuanto antes toques fondo, antes emergerás. El que he puesto uno de la cumbre, he puesto yo por toda la cara a Fernando Pessoa, porque estoy convencido que es, a mi pocas luces, uno de los grandes genios de todas las literaturas. Yo creo que, aparte del hecho de que él escribiera también en portugués y en inglés, pues ya sabemos que escribe esto, pero me parece notable que una persona de ese calibre, mientras escribía el libro del desasosiego, uno de los grandes libros sin duda de la historia, escribía esto: me encuentro en una bulia absoluta, de modo que hacer algo me cuesta tanto, y concluía diciendo: este semejante estado de no ser me obliga sin querer a trabajar en mi libro del desasosiego. De modo que él vivía en esa sala de espera que le estaba diciendo antes. El caso del criminal de guerra es notable. Albert Speer era, como ven ahí, era ministro de armamento en el gobierno de Hitler y fue condenado en los juicios de Nuremberg en la cárcel de Spandau. Entonces él escribió un diario de Spandau y naturalmente estaba en ese aislamiento y tiene una frase que pone en su diario que es muy significativa. Dice: en algún sitio he leído que el aburrimiento es el tormento del infierno que Dante olvidó. Si nos acordamos la Divina Comedia, la bajada a los infiernos, pues decía que se lo olvidó. Entonces, ¿qué hizo? Pues de su sala de espera sacó una idea increíble este Albert Speer. Midió perfectamente bien cuánto medía el patio por el que caminaba de la prisión de Spandau. Pidió mapas, enciclopedia, guía, planos, tal, y empezó a caminar durante 20 años. Y en su mente salió de Spandau, recorrió Alemania, recorrió Rusia, recorrió toda Siberia, cruzó el estrecho de Bering y bajó por la costa oeste de América del Norte hasta Guadalupe, en México. Recorrió 30.000 kilómetros y lo soltaron entonces ya, ¿no? Pues, estuvo 20 años caminando y en su mente pasó por todos los sitios. Vean si tenía, aparte que fuera del Tercer Reich y todo esto, vean si tenía un aburrimiento existencial y una sala de espera sobre la que producir algo. Y ahora le voy a presentar a una persona que no necesita que lo presente, porque todo el mundo lo voy a poner aquí. Y todo claro que hay mucho más, ¿no? Esa foto estupenda corresponde a una entrevista que le hizo William Buckley. William Buckley, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, fue, ya muerto, fue un presentador, un polemista, un articulista, fue muy famoso, tuvo un enfrentamiento con Grey Vidal, una cosa bárbara.
Y era un hombre muy incisivo y hacía una entrevista que tenía una audiencia enorme en Estados Unidos. Bueno, pues está un día allí con Groucho Marx y entonces se produce el siguiente diálogo entre estos dos, las personas muy brillantes, muy inteligentes y tal. Y va entonces y le dice, Buckley le dice a Groucho Marx, hablando del aburrimiento y el humor, lo deja así, entonces Groucho va y dice, le voy a decir una cosa, el mejor comediante del mundo solo puede ser gracioso 8 minutos al día. Y entonces, 8 minutos. Y entonces va y le dice, señor Marx, ¿está usted ahora mismo en esos minutos? Y entonces Groucho Marx se le queda, está muy bien, dice, nunca se sabe. Entonces el otro, como para cambiar de conversación, va y le dice, oiga, ¿usted qué haría si ganara unas elecciones? Y va Groucho y le dice, yo pediría un recuento de votos. De modo que sí que estaba esos famosos 8 minutos y se tomó su tiempo para salir de la sala de espera con esa genialidad, ¿no? Y le voy a presentar este otro último que esté todavía más cercano, ya ven que es Woody Allen. Que ya saben que Woody Allen tiene varias facetas. Una de ellas es que es un muy buen humorista, pero como sabemos siempre está relacionando su estado de ánimo con su producción y, por supuesto, va al psiquiatra todos los jueves, en fin, es una cosa bárbara. Y entonces, en un momento determinado, le suscitan el asunto del aburrimiento. Y entonces, él dice que yo me aburriría, ¿sabes que mataría por ese trabajo? Se queda pensando y entonces lo remata de la siguiente manera. Pero las personas a las que quiero matar son las que me ofrecen el trabajo. Con lo cual, pues, queda ahí. Bien. Una vez que hemos visitado a estas personas grandes, aburridas, pero con una enorme capacidad creativa, todos necesitaron, como estamos viendo, el tener un periodo refractario, que es lo que venimos a decir, que significa el aburrimiento, pero no un periodo refractario inútil. Por último, ya acabo, se lo prometo, este investigador escribe este trabajo que ven ahí y que se traduce muy bien, ¿verdad? Porque amamos la naturaleza y química del amor romántico. Y es para acabar la charla, porque es posible que alguien diga, oye, pero este hombre está hablando aquí de Heidegger, del aburrimiento, ¿y qué pasa del aburrimiento de los casados? que no lo hemos tocado, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a ver, dos cosas. La primera, si usted está aburrido, pues está casado, no tiene nada que ver con el aburrimiento existencial, intelectual, no tiene nada que ver. Pero se va a ir hoy de aquí encantado, si a alguien le pasa, no digo que le pasa a nadie, si a alguien le pasa. Y es esto que dice nuestro querido investigador Fischer, que dice esto. Dice, vean esto, los hombres cuando se enamoran parecen tener... Léanlo. Se han quedado con esto, ¿no? Los hombres tenemos el pantallazo, ¿sí? Y las mujeres tienen, sin que esto sea una conversación sexista, esto es una cuestión científica, tienen más asociadas las áreas que tienen que ver con la memoria, incluida la olfativa. Ya sabemos que en el desarrollo del cerebro el bulbo olfativo es lo primero que se produce, de modo que casi de lo más auténtico que tenemos, lo demás es una cosa un poco impostada, pero el olfato es bárbaro. Una vez que Fischer dice esto, lo acaba diciendo. Y la memoria impresiona de ser menos perecedera que el estímulo visual y es más constante. Bueno, no obstante, añadamos, dice Fischer, si usted no está igual que el primer día con su pareja, no se culpe. Esto está muy bien. Dice, no se culpe. El amor es un sistema de creencias y valores. Mientras que el enamoramiento, con la fogosidad inherente y todo eso, es producto de reacciones químicas en diferentes zonas cerebrales que finalmente, como saben todos los neuropsiquiatras, sufren habituación y tolerancia y por tanto disminuyen su intensidad. Así que una vez que saben esto y todo el mundo se va de aquí aliviadísimo, acabo haciéndoles llegar un corolario, que es este. Abúrranse con verdadera entrega y resignación y huyan de los hiperdinámicos que están todo el día inventando cosas, hastiando a todo el mundo con lo que hacen. Es una pesadez. Y a la vez, por esto que les pongo ahora, y léanlo,
porque puede que en cada uno de ustedes haya algo glorioso e imprevisto esperando a nacer. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Martín. Muchísimas gracias, Carlos, por esta conferencia nada aburrida. Y bueno, creo que el Ateneo hoy se puede dar por satisfecho por tu fichaje, como decía antes, porque creo que nos vas a deparar muchas más charlas no aburridas e interesantes. Quiero agradecerte también el recuerdo que has tenido para nuestro común amigo Juan Antonio, que tanto le ilusionaba el ingresar en esta casa. Y, cómo no, quiero agradecer a mi amiga y compañera Inmaculada que esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Inma. Bien, pues ahora viene el acto emotivo y final de ponerte la insignia. No, de momento, hasta que no te pasemos el recibo. Funciona a veces estas cosas, nunca se sabe. Pues nada, bienvenido. Bueno, para que te aburras te doy los estatutos. Y por supuesto nuestro libro. Muchas gracias. Ahí tienes una revista para que veas un poco cuál es la revista nuestra. Y nada más, damos por concluido el acto, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.